Hola, buenos días. Estamos a 13 de julio del 2021 y seguimos en la brecha, seguimos en el camino. Las cosas van rápido y bueno, pues aquellos que pertenecemos a la inmensa minoría, pues no tenemos más remedio que seguir hablando, ¿verdad? A pesar de los tiempos oscuros de cancelación y censura que vivimos. Bueno, hoy quería hablar un poquito de manipulación mental y social. Eh, es algo que estamos viviendo a una escala masiva, a una escala global. No sé si al nivel más alto de la historia, eso es difícil de saber, pero desde luego a niveles muy, muy extremos. Y bueno, una pequeña reflexión, ¿no? Porque son tiempos en los que las circunstancias hacen que veamos a mucha gente buena, gente de buen ánimo, de buen corazón, haciendo el mal, consciente o inconscientemente. Pero es más difícil ver a la gente mala cuando hace el bien. Y eso es una parte fundamental, una parte crítica de los procesos de ingeniería y de manipulación social, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquillo de ello. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver, compartir. Y aquí vamos a... Bueno, todos hemos oído hablar de la famosa frase, ya la habéis visto en la primera transparencia, es la famosa frase de que el fin justifica los medios, ¿verdad? Es una frase que debió decir Napoleón, pero que está inspirada en Maquiavelo. ¿Eh? Por ahí, bueno, en algún lugar he leído y he escuchado que Napoleón en su ejemplar del Príncipe de Maquiavelo escribió esta frase, ¿no? El fin justifica los medios, a modo de síntesis del maquiavelismo, ¿no? Que consiste en utilizar los medios, los caminos más retorcidos y más oscuros y más malvados, si fuera necesario, para conseguir los fines que uno quiere, ¿no? Maquiavelo es el gran maestro de la política, ¿eh? Que es el arte de lo pragmático, ¿eh? Al final lo resume muy bien. El fin que quieres conseguir justifica los medios que utilices. Bien, entonces la, la acepción, el significado que le damos a esta expresión habitualmente es que un mal menor justifica un bien mayor, ¿vale? El fin justifica los medios. Lógicamente difícilmente alguien dice que quiere hacer el mal, ¿eh? Siempre se busca el bien, ¿eh? Y nunca el bien personal, siempre el bien común, ¿verdad? Eso es habitual, ¿eh? Entonces, para eso se justifica que uno tenga que hacer por el camino, pues ciertas maldades que en el fondo son maldades menores porque nos llevan a un bien mayor, ¿no? Un ejemplo muy clásico es Hiroshima, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki, ¿vale? Bombardear y literalmente freír a 100.000, 200.000 personas es un mal menor comparado con el final de una guerra, con el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí tenéis esa imagen icónica, ¿no? Del beso al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Esas pocas muertes justifican salvar muchísimos millones de vidas al terminar como una guerra, ¿no? Esa es la historia que se cuenta. Evidentemente es falsa, ¿eh? Pero bueno, tiene el poder de que, bueno, de que tranquiliza conciencias, de alguna forma anestesia, ¿verdad? En realidad. Bueno, no sucedió así, pero es la historia que conocemos, ¿no? Un mal menor, en comparación, siempre menor, lógicamente tiene que ser en comparación con algo menor que qué, de un bien mayor. Acabar
esa terrible Segunda Guerra Mundial, donde habrían muerto todavía muchísimos millones de personas, ¿no? Ese, y otra, a otra escala, pero que viene al caso, es el taparle la boca a un niño, ¿eh? Con todo lo que implica, ¿vale? A nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de desarrollo. Estamos hablando de alguien que está en desarrollo, no de alguien que está desarrollado y se le tapa la boca. Aunque, bueno, eso puede dar lugar a diferentes eh, malestares o incluso enfermedades, sino que estamos hablando de alguien en desarrollo a quien lógicamente le condicionamos. Es como si le tapas un ojo. Si le tapas un ojo, pues ese ojo no se desarrolla porque está en desarrollo. Y si lo tapas, no trabaja, ¿vale? Entonces, si tú le tapas la boca y condicionas su interacción social desde ahí y le incluso le limitas o le reduces los niveles de, digamos, de respiración libre, pues lógicamente estás condicionando su desarrollo, ¿vale? Pero claro, eso es un mal menor en comparación de un bien mayor que es proteger a sus abuelitos, ¿vale? Porque así el gran contagiador no contagia, ¿vale? Sabemos otra vez que es falso, ¿vale? Que nada de esto funciona así. Pero bueno, pero es la historia que se cuenta, ¿no? Un mal menor condiciona, o sea, está justificado perfectamente por un bien mayor, ¿no? Ese es el significado más directo de la frase maquiavélica de que el fin justifica los medios, ¿eh? Podríamos decir que una sociedad sana, libre de virus, justifica los medios de autoritarismo, incluso totalitarismo social que se aplican, ¿no? Pero hay otra acepción que tenemos menos presente, y es que un bien menor justifica un mal mayor. Esto parece muy malvado realmente, ¿vale? Pero hay un uso de la estrategia maquiavélica, de que el fin justifica los medios, y es que alguien que quiere hacer un mal mayor, por el camino, bien merece la pena hacer un bien aquí y un bien allá, ¿eh? O sea, yo hago el bien por el camino, ¿para qué? Para conseguir el mal mayor que busco. Esto lo tenemos menos presente, y como es más retorcido todavía que lo anterior, pues nos cuesta muchísimo verlo, ¿eh? Para un psicópata es algo bastante sencillo, ¿eh? Pero para, digamos, una mente más o menos normal, de las que tenemos habitualmente, la mayoría es difícil de ver y es un instrumento de manipulación masiva, ¿eh? Mira, el ejemplo está, mira, aquí tenemos algunas de las fundaciones benéficas filantrópicas mayores del mundo, ¿no? Algunas muy conocidas, ¿eh? Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Open Society, la Rockefeller Foundation. Todo esto son organizaciones filantrópicas. Hay una que he puesto arriba del todo, que es la Wellcome Trust, que es mucho menos conocida, ¿eh? Pero que es la mayor organización de investigación médica del mundo, y que, bueno, pues tiene recursos del orden de las otras, ¿eh? Muy cerca, incluso no sé si de lo mismo, prácticamente iguales o parecidos a los de la Fundación Bill y Melinda Gates. Es una organización tremendamente poderosa, y se dedica a la organización, a la investigación médica, y hablaremos sobre ella, ¿vale? Entonces, todas estas organizaciones utilizan esa estrategia del bien menor, la estrategia del ilusionista, y mientras están haciendo ese bien menor, ¿qué hacen? Buscan el mal mayor. ¿Y el mal mayor qué es? Pues el mal mayor es el provocar la dependencia, ¿eh? Cuando te dan algo, es como la mafia, ¿no? Cuando yo te doy algo, me debes un favor y me lo cobraré. Y lo que hacen es generar gente, generar colectivos
que dependen directa o indirectamente, directamente cuando les pagan, porque son organizaciones, evidentemente, que aunque se venden como organizaciones sin ánimo de lucro, son grandísimas empresas y hay mucha gente que vive a sueldo de ellas. Como siempre, tanto directamente a sueldo directo como indirecto. Y luego hay gente que recibe esos bienes menores, ¿vale? Hay gente que recibe un beneficio de alguno de los proyectos que despliegan, de esos proyectos filantrópicos, y se generan dependencias, ¿vale? Se generan dependencias tanto puramente físicas y materiales como dependencias intelectuales, ¿no? Ideológicas, dependencias, dependencias casi religiosas, por las cuales a las personas que han recibido ese bien menor o que lo reciben les resulta muy difícil volverse en contra, ¿no? Les resulta muy difícil morder la mano que les alimenta, ¿no? Entonces generan mucha dependencia, ¿eh? Esa dependencia lo que hace es eso, generar colectivos que actúan bajo las órdenes también cuando pasan a ese mal mayor, ¿vale? Generan conflictos, ¿vale? En eso, por ejemplo, son las Open Society son expertas, ¿no? Generan conflictos directa o indirectamente. Por ejemplo, una de las estrategias para generar conflicto es tratar de convertir en hegemónica a una minoría, vendiendo el bien menor de que se está promoviendo la igualdad, ¿no? Y la no discriminación. Entonces, en lugar de traer a la minoría a la igualdad, lo que se hace es tratar de convertirla en hegemónica y se genera conflicto, ¿vale? Y luego, bueno, pues mediante acciones de falsa bandera, mediante pues diferentes estrategias, generan conflicto, ¿no? Y mientras están haciendo ese supuesto bien, ese bien menor, mientras el ilusionista te enseña la mano donde tiene la carta, con la otra te está robando la cartera, y con la otra está haciendo el truco, ¿vale? Y sobre todo, son organizaciones que generan y contribuyen al control, ¿eh? Quienes están al frente de ellas son siempre grandes magnates, grandes personas y familias que han acumulado riquezas casi inimaginables para la mayoría de la población, y mediante este bien menor, estas organizaciones filantrópicas, lo que hacen es conseguir el control político. Parasitan organizaciones o instituciones públicas, extraen fondos de ellas, se convierten en lo que llamábamos think tanks, ¿no? Lo que llamamos los think tanks actualmente. Antiguamente eran organizaciones secretas, ¿no? Eran sitios donde la gente se reunía de forma secreta o discreta y decidía sobre el futuro de su sociedad, y en la medida en que tenían influencia, que tenían dinero, pues conseguían desplegar lo que habían decidido, ¿no? Estas sociedades filantrópicas son parte de una estructura de think tanks que no son más que la versión moderna de esas organizaciones secretas o discretas, ¿no? Entonces generan una doctrina, y con la inmensidad de recursos que manejan, llevan al control, ¿vale? Al control, a que se haga en el mundo lo que los magnates que están detrás quieren, y que sus negocios, que normalmente son negocios tecnológicos, son negocios financieros, son negocios farmacéuticos, aquí veis, ¿no? Los Rockefeller, pues bueno, pues evidentemente negocios de todo tipo, ¿no? Y bueno, basados en el petróleo. Soros, evidentemente, los negocios financieros. Bill Gates, los negocios tecnológicos, y a partir de ellos de todo tipo, ¿no? Y la Wellcome Trust, los negocios farmacéuticos, ¿no? Biomédicos. Mediante la actuación de estas fundaciones, de estas organizaciones sin ánimo de lucro, de estas organizaciones que hacen el bien menor, se consigue el mal mayor, que es el monopolio absoluto prácticamente de la actividad económica y de la riqueza del mundo, ¿no? Y ya en los tiempos que corren, el control, no ya macro, sino micro, el control de las personas, ¿no? Convirtiendo los productos
que hacen o que desarrollan las empresas de las que son dueños estos magnates en obligatorios. Esta estrategia del bien menor que conduce al mal mayor, ¿cómo se maneja? Bueno, pues se maneja aquí, bueno, un pequeño paréntesis, la Fabian Society es una de estas think tanks, ¿vale? Nació como sociedad secreta, yo creo que al final del siglo XIX, 1800, no sé, 80, no me acuerdo exactamente, ¿no? Durante el siglo XIX. Y la Fabian Society se ve aquí muy bien en su logo, en el que hay un lobo con piel de cordero, ¿no? El bien menor que lleva al mal mayor. La Fabian Society, digamos que fue y es, porque sigue existiendo, un think tank, ¿eh? Antigua sociedad secreta, ¿vale? Dedicada a la implantación del socialismo, ¿vale? Un socialismo no marxista y un socialismo no revolucionario, ¿vale? El nombre de Sociedad Fabiana viene de un antiguo militar romano cuya estrategia era la paciencia, el quedarse quieto y esperar, ¿vale? Entonces la Fabian Society lleva siglo y medio expandiendo sus doctrinas en el mundo, ¿eh? A través de lo que se llama el estado del bienestar, ¿no? La socialdemocracia occidental fue concebida en el entorno de la Fabian Society. Estamos hablando de los creadores del Partido Laborista Británico, ¿eh? Y a través de esa idea de la sociedad del bienestar, que no es la sociedad del bien ser, sino la sociedad del bienestar, lo que van poco a poco, y quizás en estos momentos estamos en una fase ya de culminación, generando esa dependencia, ¿eh? Ese adormecimiento social, de manera que toda la riqueza de la sociedad se acumule en principio en el Estado y posteriormente en las corporaciones que están por encima y controlan a los Estados, ¿no? Con las que tienen mucho que ver esos filántropos, grandes magnates que hemos visto, ¿no? Entonces ese lobo con piel de cordero, es ese bien menor, ¿eh? Que de manera transitoria está justificado, ¿eh? Igualdad, bienestar, ¿eh? Etcétera, eh, preocupación social, ese bien menor que está justificado para llegar a un mal mayor que es el control máximo, es la estabulación de las personas, ¿no? Que ya en estos momentos parece que estamos bien cerca de ello, ¿no? Entonces, como decía, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos que un bien menor lleve a un mal mayor, ¿no? Pues eso, vamos a ver si consigo, se consigue, entre otras cosas, mediante una neolengua, ¿no? Aquí tenemos en un lado el bien menor, que es la Agenda 2030, es el arco iris, ¿no? Los colores del arco iris, lo bonito. ¿Y a dónde nos lleva? A un arco iris negro, ¿vale? ¿Eso cómo lo conseguimos? Mediante la neolengua, por ejemplo. Hablamos de inclusivo, ¿no? Aquí en la Agenda 2030, entre comillas, bien menor, en lo bonito, en el caramelo que le da el pederasta al niño y que le dice, cuídate, que no ven conmigo, le dice que te voy a cuidar yo, ¿no? Que te voy a tomar el caramelo, ¿eh? Se habla mucho de lo inclusivo, ¿no? Al final es filosofía fabiana, ¿no? Para todos, igualdad. Cuando hablan de inclusivo, ¿qué quieren decir? Obligatorio. Que nadie se quede atrás. De esta salimos juntos, ¿vale? Obligatorio, ¿eh? Ya, bueno, pues hay una intervención de Macron, el presidente francés, que se acaba de ser, si no me equivoco, y donde ya se da el paso siguiente de la obligatoriedad de los pasaportes COVID y incluso creo que se ponen como hay que pagar, ¿eh? Y ya no van a ser sufragados los test para que la gente se vea obligada a vacunarse. Incluso los sanitarios que no se vacunen se les va a despedir directamente, ¿vale? Inclusivo es obligatorio. En el arco iris negro, el inclusivo
de colorines se convierte en obligatorio. Sostenible quiere decir rentable, ¿vale? Al final, la sostenibilidad es una sostenibilidad del sistema económico. Y para que un sistema económico se mantenga tiene que ser rentable. ¿Rentable para quién? Fundamentalmente para esos filántropos, para esos grandes magnates, para esas grandes estructuras que acumulan la riqueza. Resiliente. Habéis oído últimamente hablar de resiliencia todo el rato. La resiliencia es un término que en psicología se utiliza para describir la capacidad de recuperación de una mala experiencia. Pues cuando hablan de resiliente quieren decir eugenésico. Eugenésico quiere que es darwinismo social, selección natural en la sociedad. Es decir, en la sociedad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y empresarial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que no tenga recursos, el que no sea capaz de recuperarse, pues simplemente desaparece. Es selección natural, ¿vale? Esa es eugenesia. Digital, ¿qué quiere decir? Fiscalizado. Se vende lo digital como algo accesible, ¿no? Igual que los tratamientos médicos, que que sea inclusivo, ¿no? Que esté al acceso de todo el mundo, en realidad quiere decir que sea obligatorio. Y lo digital, obligatorio quiere decir fiscalizado. Cada interacción entre dos personas que es digital puede ser controlada mucho más fácilmente que si es presencial y si es física, directa. Por eso lo digital es en realidad fiscalizado. Cuanto más extendida está la digitalización, más fácil es fiscalizar y por lo tanto más fácil es controlar. Esas élites tienen más capacidad de esas interacciones extraer su parte, extraer su diezmo, ¿no? Que ya no es diezmo, que ya es el cienzmo, ya es quedarse con todo, ¿no? Verde, ¿qué quiere decir? Elitista. Cuando oigáis hablar de verde, ¿eh? Os daréis cuenta que al final supone impuestos y supone ciertos productos hacerlos más costosos, y ponerlos al alcance de esas élites, ¿no? Eso, por ejemplo, se está haciendo con la carne, ¿vale? Eso tiene que ver, por ejemplo, con los coches eléctricos, ¿no? En los que se subvenciona para que una minoría, muy minoría, compre esos coches carísimos. En realidad, dinero de público, digamos, del conjunto de la sociedad, va a la élite para que pueda la élite ser verde. La carne y los coches eléctricos son un ejemplo, las emisiones de CO2, ¿no? Las emisiones se hace verde, eh, poniendo tasas a las emisiones de CO2 y con eso que se hace se eleva el recibo de la luz que tiene que pagar todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, vuelves a beneficiar a la élite. Verde quiere decir elitista. Y cuidado quiere decir controlado, ¿vale? Esta es quizás la madre del cordero, ¿no? El cuidado es el bien menor que conduce al mal mayor, que es el control. Te dirán que te están cuidando y te están controlando. El pederasta le dará el caramelo al niño y le dirá, ven que te voy a cuidar. ¿Para qué? Para controlarlo en lo máximo, en la invasión de su cuerpo, ¿no? Que es en lo que estamos realmente, ¿no? En la invasión de todos los cuerpos de manera universal. Entonces, como veis, el fin, ese fin de estabulación, de esclavización máxima, justifica los medios del arco iris. Bien está pagar algo y comprar unos caramelos y dar a la gente para conseguir esa dependencia, generar esos conflictos y llegar a ese control máximo, porque ese control máximo es mi rentabilidad máxima como élite, no solamente económica, sino a nivel de ego, ¿no? A nivel de dominio, a nivel de control, que es una pulsión enorme del ser humano, ¿no? Estar arriba en la pirámide, el estatus, ¿no? Hay estudios que muestran cómo cuanto más arriba estás en la pirámide, más sano estás y más tiempo vives, ¿no? En el fondo, la búsqueda de la inmortalidad es una búsqueda de estar en la cúspide de la pirámide, ¿no? También el transhumanismo que está en todo este tinglao, también dando bienes menores para males mayores, va por ahí, ¿no? El transhumanismo busca la inmortalidad, ¿no?
el bien menor es el disponer de tecnología para, para responder a ciertas limitaciones, yo qué sé, que pierdas un brazo en un accidente, pues tienes uno biónico, ¿no? Que parece un bien, ¿no? Pero es un bien menor si lo consideras con el mal mayor que supone que ese brazo biónico es controlable a distancia y alguien va a decidir cómo usas ese brazo, no lo vas a decidir tú, ¿no? Ese es el mal mayor, el control máximo. Y ese es la, el lobo con piel de cordero, que, bueno, en parte, no totalmente, pero sí en parte explica el grado de lavado de cerebro y de control en la sociedad, ¿no? Porque una buena parte de la sociedad solamente ve la piel de cordero, no ve al lobo. Solamente ve el bien menor, no ve el mal mayor, ¿vale? Entonces le están diciendo que le, que le van a dar un tratamiento, que le van a cuidar, que le van a proteger, que esto es por el bien común. Entonces, la mayor parte de la sociedad ve esa mano del ilusionista moviendo la varita mágica y no ve la otra mano que le está robando la cartera y el alma, ¿no? Literalmente el alma, ¿no? Van a por el alma de la gente, ¿no? Últimamente ya por el alma de los niños. Bueno, y aquí se ve a uno de estos filántropos, ¿no? David Rockefeller, ¿eh? Esta página de sus memorias es muy conocida, ¿eh? Aquí está en inglés, pero bueno, la traducimos sobre la marcha. Fundación Rockefeller, ¿no? Un clásico, quizás uno de los inventores de esta estrategia de fundaciones filantrópicas y benéficas para progresar en el control máximo del ser humano y de la sociedad, ¿no? Por más de un siglo, los extremistas ideológicos a cualquiera de los extremos del espectro político se han basado en incidentes bien publicitados, como mi encuentro con Castro, para atacar a la familia Rockefeller por la gran influencia que ellos dicen tenemos sobre la política, las instituciones políticas y económicas americanas, ¿no? Algunos incluso creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja en contra de los intereses de los Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como internacionalistas y conspiradores con otros alrededor del mundo para construir un mundo un sistema político y económico más integrado, una estructura política y económica más integrada, es decir, un mundo, si lo quieres interpretar así. Si ese es la acusación, si ese es el cargo, me declaro culpable y me declaro orgulloso de ello, ¿vale? David Rockefeller habla aquí de esa eh, acción secreta, ¿no? Las sociedades secretas, los think tanks, las entidades benéficas, ¿no? Que actúan a la luz del día, pero a la vez con esa piel de cordero, ¿no? Para tener un mundo evidentemente dominado no por los que no tienen nada, sino por los que lo tienen todo, ¿no? Que son ellos y unos pocos como ellos, ¿no? Entonces ahí también está el bien menor que es el gobierno, el mundo unido, ¿verdad? Qué bonito esa utopía del mundo unido. Entonces se resuelven todos los problemas del mundo porque ya nadie se pega con nadie, pero claro, nos olvidamos de que en el mundo unido hay un solo gobierno y ese gobierno te puede tocar que sea un gobierno totalitario como el de Corea del Norte. Y entonces, ¿qué haces? No hay alternativa, ¿vale? Es el monopolio total, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues esta página ilustra muy bien cómo esto que la mayoría de la sociedad califica de conspiranoias, ¿eh? Porque solamente el, pueden ver la piel de cordero y no ven o no quieren ver al lobo, pues realmente es algo que existe, ¿no? Algo que está perfectamente documentado y a la vista, ¿no? Entonces, a través de ese bien menor, de ese caramelo, de ese arco iris precioso, vamos al arco iris negro, ¿eh? Que es el totalitarismo más absoluto y el control, ¿eh? Un control
máximo y estabulación prácticamente del ser humano, ¿no? Bueno, y esto es. Así que, bueno, espero que no haya sido mucho rollo, que, que os haya, bueno, que os sirva por lo menos para reflexionar estas disquisiciones mías y un abrazo muy grande, un beso y seguimos caminando juntos, ¿eh? Aunque seamos poquitos, estamos en el lado correcto. Venga, un abrazo.